Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien esta mañana y continuamos ahí aprendiendo los unos de los otros. Hoy nos encontramos en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Ya hemos conversado del hecho de que Jesús vino a predicar, a sanar, a enseñar y a sanar. Y últimamente hemos visto diferentes maneras que Él ha sanado. Y una de las preguntas que podemos hacer es, ¿sanó a todos de la misma manera? No. En realidad no he encontrado dos situaciones similares, sino que siempre había alguna variación. Por ejemplo, cuando sanó a varios ciegos, lo hizo de diferentes maneras. Algunos cuando lo sanó, cuando le preguntó qué ves, veía sombras como árboles, como ahí, y luego lo sanó. A vamos a ver que le unta lodo después de escupir y le manda a lavarse. Entonces, cuando sucede en la obediencia de él, a los 10 que estaban ahí enfermos, en las afueras, que tenían esta enfermedad que no podía contaminar a los demás, acercándoseles, los mandó a que se presentaran ante el sacerdote. Y cuando iban en camino, que desapareció su enfermedad, la lepra. Otros por medio de ciertas instrucciones, otros solamente cuando, por ejemplo, el otro enfermo que no era de nacimiento, sino que algo le había sucedido en su vida, quería meterse ahí cuando el ángel venía y movía el agua, pero no tenía ningún familiar que le metiera, ningún amigo, nadie. Entonces Jesús lo sana. Pero vamos a entrar aquí a Juan capítulo 9. Entonces Jesús aquí va a sanar a un ciego de nacimiento. Y nuevamente hemos visto que en estos tiempos la creencia era de que si tenías una enfermedad o algún mal te venía, es de que había pecado en tu vida. Y hay lugar para esto, pero no siempre toda enfermedad es motivo de un pecado en nuestra vida. Ahora quiero aclarar que toda enfermedad es motivo de pecado. ¿En qué sentido? Que cuando Dios lo creó, todo lo creó perfecto. Pero cuando el hombre desobedeció, se rebeló contra sus principios, sus estatutos, todo este mundo está roto, está quebrantado. Entonces, por lo consiguiente, toda la maldad, todo mal, toda enfermedad que existe es porque no somos eternos, somos pecadores, hay mal en nuestra vida, pero no toda enfermedad que nos viene es porque un pecado que cometimos. Pero hay enfermedades que vienen a base de nuestras acciones, de nuestros pecados. Pero en sí la enfermedad existe en el mundo porque este mundo está roto bajo la maldición del pecado. Quizás esa es una mejor manera de decirlo. Entonces, por eso se le van a acercar aquí a estas personas a Jesús diciendo, ¿quién pecó? Porque en acorde con nuestros cálculos, siempre alguien ha pecado. Y la realidad nuevamente que muchas veces estamos en la condición en la que estamos por las decisiones que otros tomaron. Si tus padres se gastaban todo en borrachera, en mal gasto, en diferentes cosas que no convienen, entonces los diferentes tipos de vicio, esto afecta a los hijos. Cuando alguien es encarcelado, afecta a los hijos. Cuando alguien muere, afecta a los hijos. Cuando alguien se va del hogar, afecta a los hijos. Hay muchas cosas que nos afectan y lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Y sí hay lugar para esto. Pero aquí ellos querían saber. Bueno, leámoslo. Verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí Juan nos va a aclarar que Jesús sabe esto, que el ciego es de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, la pregunta la consideraríamos un poquito sin fundamento, pero otra vez esta era la creencia, porque aún la pregunta en sí no tiene sentido. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la realidad es de que un niño, un bebé, antes de nacer no sabe ni qué están haciendo. Es más, no tuvo ni que hacer nada. No pidió que fuera traído a este mundo. Entonces, por lo consiguiente, el niño
el bebé, la criatura no sabe que está pecando. Entonces dice, para que haya nacido ciego. Si nació ciego, la criatura no pudo haber pecado para hacer esto, que aunque nació en pecado, también nos dice la Biblia, ¿verdad? Todos nacimos porque otra vez nos encontramos en esta situación caída. Pero los discípulos quieren saber, ¿de quién es la culpa? ¿Del bebé por haber nacido así o de los padres? Entonces nótese cómo contesta Jesús ahí en el 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, si recordamos, hemos hablado que hay cosas que Dios permite, Dios practica y Dios promueve. En este caso, Dios permitió que este bebé naciera de esta manera y últimamente el que se lleva la honra y la gloria es Dios. Pero aquí podemos entrar en una dicotomía, porque entonces si Dios es bueno, ¿por qué permite que alguien nazca de esta manera para que Él sea honrado y glorificado? Y es una pregunta válida. Pero si consideramos la pregunta al revés, también es una pregunta válida. ¿Por qué nos permite Dios vivir y nacer sanos? Él no nos debe nada. Nosotros no hemos hecho nada para ganarnos la salud, la vida. Es más, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene garantizado en esta tierra. Hay personas que son obedientes a Dios hasta el último momento y sus vidas no son largas, porque quizás se fueron de misioneros a otro lugar o no temieron hacer la tarea que el Señor les dio y su vida termina, humanamente hablando, temprana. Pero hay otros que pareciera ser que todo lo que hacen es malévolo y parecen salirse con la suya. Pero nuevamente, si Dios permite lo malo, entonces la pregunta es ¿por qué permite el bien? Queremos que Él sea perfecto y todo sea perfecto, pero nuevamente si este mundo es perfecto, aún creo que sería peor reconocerle, porque nos sentiríamos autosuficientes, no necesitamos de nada ni de nadie, otra vez seríamos robots, como hemos dicho antes, porque no pudiéramos tomar malas decisiones, no habría accidentes o cosas negativas, pero en este mundo roto, que le permite a Satanás en este día ser el gobernador, reinar sobre este mundo, el príncipe de este mundo, entonces existirá el malo. Pero Jesús les contesta, no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces dice en el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, en otras palabras, hay que hacer esto mientras hay vida, porque después pasamos a lo siguiente ya, las decisiones que tomamos de este lado. Aún para la salvación, si usted no se arrepiente de sus pecados antes de pasar a la siguiente vida, entonces será demasiado tarde. Y hablando también aquí entre las tinieblas y la luz, la oscuridad y la luz aquí. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Nuevamente muy similar al otro enfermo que estaba al lado también de un estanque, de Bethesda. Entonces, la obediencia aquí, el otro no tuvo que hacer nada más que le preguntó, ¿quieres ser sano? Claro que quiero ser sano. Aquí le envía a hacer. También tenemos otro ejemplo de un hombre líder, que las instrucciones que se le dieron es, ve, lávate en aquel río. Dice, ¿acaso no tenemos buenos ríos aquí? Voy a ir a lavarme aquí en aquel charco. Y muchas veces otra vez es el principio, la obediencia, el hacerlo. Y este hombre fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y también muy interesante aquí, ¿verdad? Una pregunta que nos podemos hacer que sería válida. Si este hombre era ciego,
Jesús le da instrucciones, ¿cómo sabe llegar a este estanque de Siloé? Hoy en día también hay personas que se les conoce como legalmente ciegas, pero no están totalmente ciegas. Entonces pueden ver sombras y pueden ver partes, pueden reconocer a alguien por olfato, por oído, pero hoy en día hay personas completamente ciegas y parcialmente ciegas que pueden manejar, que pueden caminar, que han desarrollado diferentes tactos. Es más, es muy interesante que aún hoy en día muchas oficinas y aún los cajeros automáticos tienen cierta tecnología que las personas ciegas pueden utilizar los botones con el tacto, saber cuál botón es cuál y aún extraer ahí fondos monetarios del banco y pueden caminar. En la escuela donde crecí habían varios ciegos que navegaban para arriba y para abajo con un bordón. Aquí en Estados Unidos las puertas en los negocios industriales abajo tienen una pieza de aluminio que ellos pueden detectar donde hay una puerta, pero con su oído saben cómo cambia. Claro, en esos tiempos no había tráfico para cruzar ahí una calle y ser atropellado por un carro, pero había caballos y otros animales. Pero ¿cómo fue? Quizás alguien lo llevó, quizás podía ver medias sombras después de untarle parte de esto. Vemos otra vez una de las situaciones como estas y la obediencia a ir a lavarse pues le recobra la vista completamente. No nos lo explica más detallado, pero nuevamente lo que sabemos y lo que él sabe es de que él obedeció al hombre que le dijo que hiciera esto y ahora tiene la vista. Entonces, que ellos quieren saber dónde está él, dijo, no sé. Vemos al otro hombre cuando le preguntan qué era de edad, ¿verdad? ¿Quién te hizo esto? Pues no sé, pero cuando encuentra a Jesús va y lo entrega, dice, Jesús me sanó en día de reposo. En otra ocasión, aquí en vamos a ver que es interrogado el ciego que ha sido sanado, ¿verdad? Y nuevamente en lugar de darles gusto, quieren investigar, interrogar, allí en lugar de alegrarse. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ahora interesante, no necesita ser llevado porque puede ver, pero es llevado como tipo prisionero. Y era día de reposo. Y recordemos que al Señor como que le gustara molestar a estos religiosos por sanar en día de reposo. Pero la realidad otra vez que el Señor hacía milagros en muchas ocasiones, pero cada vez que sucedía en un día de reposo, a los fariseos, a los religiosos, a los líderes no les gustaba. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces consideraron trabajo que él escupiera en tierra y mover el dedo ahí en el lodo y agarrar un poquito de lodo y untárselo en los ojos. Entonces lo consideraban trabajo. Pero recordemos que estos fariseos nuevamente son hipócritas porque desataban sus animales para ir a darles de tomar agua, caminarlos al agua, los sacaban de un zanjón si se les caían y hacían muchas otras cosas en día de reposo que supuestamente obligaban a los demás a cumplirlas y ellos mismos no las cumplían. Y recordemos nuevamente que hemos recalcado que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, en caso de emergencia o una necesidad, vale más la persona que el día de reposo. Sí, hay que observar el día de reposo para descansar y cuidar nuestro cuerpo, pero si le damos todos los días a trabajar los 9 días de la semana o los 10, porque trabajamos mucho, pero bueno, entonces aquí están molestos porque ese día Jesús hizo trabajo. Y es interesante que ahora van a tener aquí un juicio. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y no les interesa realmente que recibió la vista y cómo la recibió, sino en el día que la recibió. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Entonces su única caña de medir es de que para proceder de Dios tienes que guardar el día de reposo. Pero entonces si este es el caso, ellos tampoco proceden de Dios, porque no lo guardan, haciendo todas estas otras cosas en día de reposo, que es lo que más les molesta. Lo imponen a los demás, pero ellos no lo cumplen.
Dice entonces ahí, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces este era el debate y la discusión en este juicio. Bueno, si no procede de Dios, entonces ¿por qué hace tanto bien? Y cómo habla, cómo enseña, lo que hace, cómo ayuda. Y había disensión entre ellos. Entonces se comenzaron ahí a pelear porque no se ponían de acuerdo. Habían dos bandos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, yo creo que es profeta. Y simplemente por lo que le ha sucedido, pero realmente no es un seguidor aún de Jesús. El 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces es interesante que no quieren que se haga algún trabajo, pero han estado trabajando ahí, arrestando, llamando, haciendo juicio, indagando, investigando. Entonces, ¿es tu hijo? Ustedes dicen que nació ciego. Entonces, contéstenos ahora por qué es que ve. Y sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. ¿Okay? Eso nos preguntaron, se los podemos afirmar. Y también les podemos afirmar que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Y aquí es lo interesante. Le dicen, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y nuevamente aquí una persona, entonces se calcula que ya era un adulto, porque cuando ya un adulto de 30 años podía hablar por sí mismo, pero si era un menor de edad, a veces se consideraba ahí, hoy en día aquí en nuestra cultura, mayor de edad es de 21, en algunos de 18, otros de 16. La realidad es de que en estos tiempos, pues, cuando alguien hablaba ya como un hombre, podía ser avalado, su palabra podía ser tomada sin la necesidad de que un padre o un adulto hablara por ellos. Y aquí le están diciendo, es lo suficiente grande para que él les diga y hable por sí mismo y no necesite de un padre o una madre que esté hablando por él. Entonces, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y aquí entramos en un pequeño problema porque no fueron completamente francos, pero otra vez se protegieron a sí mismos y protegieron al Señor Jesús. Y no es de que el Señor Jesús necesite protección de nosotros, pero nuevamente todavía no se había llegado su tiempo. Entonces, pero sí temen por su vida de los judíos, porque ellos creen que Jesús es el Mesías, el Cristo, pero no lo quieren confesar delante de ellos como el Mesías. ¿Por qué? Bueno, dice la última parte, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces estas personas no serían permitidas más a la sinagoga si ellos decían que Jesús era el Mesías. Entonces no quieren ser expulsados. Y nuevamente aquí pudiéramos debatir este aspecto, si nosotros hoy en día como cristianos y seguidores de Jesucristo, ¿qué debemos hacer? ¿Confesar a Jesucristo delante de los hombres o negarle? Porque Él dice que si le negamos delante de los hombres, Él nos negará. Y a lo que se refiere esto, que si usted no le recibe, no le acepta, lo rechaza, entonces usted será rechazado porque se está autocondenando. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero porque caemos cortos de la gloria de Dios, no seremos recibidos en la gloria de Él si no le recibimos en este aspecto. Entonces, que si hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Mesías, entonces confesémoslo delante de quien sea, venga lo que venga, las consecuencias que vengan. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En otras palabras, si él te sanó, pues no fue él, fue Dios mismo quien te sanó. Glorifica a Dios y no al hombre
pero nuevamente no saben lo que hablan porque es Dios Hijo quien lo ha sanado, quien merece la honra y la gloria también. Entonces, pero aquí se contradicen ellos diciéndole, dale la honra y la gloria a Dios, que Él te sanó, no fue este hombre pecador porque no respeta el día de reposo. El verso 25. Entonces Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y es algo que podemos nosotros compartir con nuestros amigos. He creído en Jesús, pero aquí sé lo que yo sé. Yo sé quién yo era antes, yo sé quién me ha transformado, me ha salvado, me ha hecho una criatura nueva. Sí, el proceso todavía, la obra continúa en mi vida, no soy perfecto, ninguno de nosotros lo es. Y podemos compartir ahí nuestro testimonio, testificar. Entonces le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, yo os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y nótese otra vez que aquí se descubre un poco él, porque ahora sí les dice que es su discípulo sin decirle. O sea que también ustedes quieren ir a ser sus discípulos, porque de tanto y tanto que preguntan parece que sí les interesa, pero ponen esta frente que no les, que según no les interesa, porque según es pecador, pero como que les gusta estar escuchando. Entonces, si quieren escuchar más, pues háganse sus discípulos, así como yo. Dice el 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y ya el Señor Jesús mismo les ha aclarado esto. Si dicen ser discípulos de Moisés, pues obedezcan mi palabra, porque yo le di la palabra a Moisés, pero ustedes la han torcido y la han hecho otra cosa y realmente no la obedecen. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, ¿qué nos puedes enseñar tú si el motivo que naciste ciego era porque eres un pecador desde el nacimiento? ¿Cómo tú pretendes un pecador enseñarnos a nosotros, los élite de los religiosos, de los sabios? Por favor, te vamos a sacar. Y lo sacaron. Y aquí está lo interesante, hermanos, que el más vil pecador puede ser transformado por el Señor, vida nueva, y el Señor puede utilizarlo para trastornar a los supuestos más sabios, a la sabiduría de los hombres. Y esto era lo que estaba sucediendo aquí. Un cieguito que nació así, el Señor lo utilizó para hablar su palabra, y le costó su expulsión, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Pero la realidad, hermanos, es de que los demás están ciegos espiritualmente y no pueden ver. Y esto es la porción aquí que nos habla de la ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y nuevamente están ciegos espiritualmente, no han querido ver la verdad, aceptar la verdad, está frente a ellos hablándoles, y todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios, hasta ese momento está hablando de Jesús, guiándolos a la verdad, pero no han querido ellos. Quieren seguir montados en su burrito del día sábado, que fue hecho para el hombre, a causa del hombre, pero ellos quieren someter al hombre al día de reposo, que es lo que aparentemente más le interesa, pero ellos a secretas lo rompen, lo quebrantan, pero se ponen como que son los más espirituales, aún
en este diálogo con este hombre. Y la realidad nuevamente es de que si Jesucristo no está al centro de nuestra vida y Él ha sido nuestro Salvador, solamente nos engañamos a nosotros mismos, estamos ciegos guiando, siguiendo enseñanzas de hombre. Pero mi oración es que sigamos al único y verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero no sabremos más de Él si no pasamos tiempo en su palabra como sus discípulos y compartiendo las buenas nuevas que Él quiere que compartamos con los demás. Mi oración es que seamos obedientes y no ciegos, ahí guías de ciegos. Gracias, hermanos, compártame ahí lo que usted aprendió. Que el Señor le bendiga.